Pues hola, buenas tardes a todos. Va a pasar el hombre más guapo del universo. Puedes pasar por delante de la cámara. Desde luego es mi marido. Y estuve pensando esta semana en cómo vivimos el cristianismo, cómo vivimos a Dios cada uno, ¿no? El otro día era Paquiño que nos puso la música, ¿verdad? El otro día era Cabazo, ahora Celina que nos pone el águila. ¿Cómo vivimos el cristianismo, no? ¿Cómo vivimos a Dios en nuestro corazón? Y Él nos aconsejó que fuera en reposo, ¿no? En reposo. ¿Y qué es en reposo, no? Y pareciese que tuviéramos que estar durmiendo siempre la siesta. Pedrito encantado. Si yo le predico eso, me dirá, muy bien, has dicho toda la verdad del universo, ¿no? Pero el reposo es interno en Dios, ¿no? Y tenemos que estar tranquilos, y tenemos que estar sosegados, y tenemos que estar sabiendo cosas que vamos a hablar ahora. Antes de empezar, quiero decir que Dios tiene un vocabulario, que no es el nuestro. Nosotros tenemos conceptos de cosas de la vida, pues por este mundo. Tenemos conceptos de lo que es un día, 24 horas. Tenemos conceptos de una semana, 7 o 8 días, algunos dicen 8, otros dicen 7. Pero Dios puso situaciones para que nosotros comprendiéramos, por eso la numerología, ¿no? Dios siempre habla de cosas que numera, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 100, y el 1000 años, y el no sé qué. Siempre pone cosas para que nosotros nos entendamos o las explicaciones que Él quiere dar, pero tenemos que pensar que Dios habla con otro vocabulario y tenemos que morir un poco al de la tierra para entender algunas cosas y comprender desde el espíritu. Por eso está escrito que para los que no son del espíritu algunas cosas escritas son locura, porque son locura para personas que no entraron en la fe o que no entraron en la comprensión de lo de Dios. Eso es un camino, es un proceso en cada uno, no cabe la menor duda, y cada uno a veces entendemos las cosas a nuestra manera, como se nos dio en ese día, en ese año y en esa situación, ¿no? Porque luego una misma situación, un mismo versículo te vuelve a hablar dentro de un año de una manera completamente distinta, aunque todo tiene un equilibrio, ¿no? Pero en Hebreos 4 vamos a leer unos versículos ahí y partimos de ahí. En Hebreos 4 habla de, bueno, ya desde un poquito antes, en el capítulo 3, por la mitad, ya empieza a hablar del reposo que quedó para el pueblo de Dios. Porque una cosa que es importante es saber los tiempos que estamos viviendo. Porque yo me he dado cuenta que todos los profetas contemporáneos que empezaron a hablar cosas, primero se ciñeron a cómo fue en la ley, sabiendo que estábamos en el sacrificio que concedió vida eterna. Pero hay que comprender los tiempos que vivimos. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque nosotros no vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. Nosotros hemos avanzado más de lo que es el Nuevo Testamento. Y no lo hablo desde un punto de vista humano ni mundano, pero sí espiritual. Porque ellos tenían que tener una conclusión que nosotros ya llegamos y la tenemos. Pero entonces, aquí, pues entonces en el capítulo 3, en el 7, empieza a hablar del reposo del pueblo de Dios. Pero yo voy a leer, a partir, para que no sean muchos versículos, a partir del 4:1. Entonces dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de la fe en los que lo oyeron. El 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas antes de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina, que dice
dice ahí, un día, determina un día. Por eso aclaré al principio que no puedes pensar en 24 horas. Ahora hablamos un poco de eso. Dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y voy a leer el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces Dios aquí se está expresando a través de uno de los apóstoles o de los discípulos, puede expresarse a través de ti, a cualquiera, a través de tu espíritu, se está expresando que había un día para el reposo, pero no es que fuera el lunes, ¿me explico? Entonces, si queremos entender lo que Dios pretende decirnos, en esta ocasión tenemos que ir in the beginning, al comienzo, al origen. Siempre digo que Dios hizo un patrón de creación para todo en Génesis. Hizo un patrón. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de que Él creó en nuestro interior, en el vacío y en el desorden? Ese es el patrón que Él tiene. Luego separó las aguas, estuvimos hablando de las aguas. Luego los cielos, estuvimos hablando de los cielos. Y luego de la simiente que puso a toda la creación, a toda la naturaleza. Y por último, el sexto día, el hombre. Pero dice que después de todo lo que hizo, y parece que iba sumando un día, y yo cuando era más nuevita pensaba que Dios había creado en una semana. Sí. Pero si tú vas al capítulo 2 de Génesis, dice, y después los árboles crecieron en su semilla, por lo tanto Él puso la simiente. Todo lo que Dios puso fue la simiente. Entonces vemos que no pudo ser en un día, en un jueves. El día quinto entonces era viernes, porque el sábado era el día de descanso. Pero dice que al séptimo día, que lo menciona aquí, Dios reposó. Ahora déjame explicarte una cosa. Todo lo que Dios hizo, toda tu vida, toda la vida de tus hijos, toda la vida de nuestras siguientes generaciones, toda la vida de las generaciones que ya pasaron, toda la vida que está por llegar y por venir para unos ojos, desde el punto de vista humano, dice que ya lo hizo. Vamos a leerlo en este versículo, mira. En el 3, en el 4:3, dice, por tanto juré mi ira, no entrará en mi reposo. Dice, aunque las obras suyas, las obras de todos los hombres, las obras de todo el planeta, toda obra que iba a ser concebida más tarde o más temprano, fue hecha antes de que nosotros lo viviéramos. Fue hecho. Entonces, entendemos que Dios es distinto a nosotros. Por eso Él tiene un día en donde va a demostrar todo eso que Él ya ha hecho, que es el día de reposo. Él es de lo que está hablando, del día de reposo. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Porque no es un día... Yo, por ejemplo, pensaba, cuando yo era nueva, Orlando se convierte o se entrega a Jesús antes que yo. Y yo pensaba, pues porque yo leía aquí, hoy es el día de salvación. Entonces, en mi carnalidad, entendía yo, hoy, cuando Orlando se convirtió, ese día, que fue su hoy, pero para mí ya estaba siendo un ayer. Entonces, ¿qué puedo ver en Dios? Que el que entra en ese día, vive en ese día. Por eso Tesalonicenses 5:5 dice que somos hijos de la luz y hijos del día. Porque el día representa la luz de Cristo. Entonces, es una posición interna donde entra el cristianismo. Pero tú no ves cómo Pablo está diciendo continuamente, si es que es Pablo quien lo escribió, todo el mundo creemos que fue Pablo, cómo está diciendo que algunos todavía faltan por entrar, porque todavía tenía que destruirse la Jerusalén terrenal y todavía había algunos judíos y gentiles que tenían que dar el visto bueno a su propio entregarse a Jesucristo. Pero nosotros ya no estamos en esa situación, pero bien nos vale para apoderarnos del reposo. Entonces, vemos que en Génesis, una vez más, tenemos otra característica del reposo como imagen del Dios vivo. Él dijo, yo voy a reposar, hago todas las cosas para vosotros, todo queda hecho, toda simiente, todo poder, toda cuestión de salvación la dejo hecha, vosotros
tenéis que recogerlo en descanso. Vosotros tenéis que recogerlo en descanso. Y hay aquí un versículo que me llama mucho la atención, que dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces por la mañana estuve pensando, ¿y qué tendrá que ver Josué ahora mismo en todo esto? Ninguno de nosotros éramos judíos ni vivimos la ley de Moisés, pero en un sentido teníamos la ley en nuestros miembros, como Pablo dice en otro sitio. ¿Qué ley? La ley del ojo por ojo. Ah, tú me hiciste daño, yo te lo devuelvo. La ley de la ira. Esas eran leyes que tenía Moisés. La ley de las venganzas. La ley de las infidelidades. La ley de los adulterios. La ley del mentiroso. La ley... ¿Me explico? Todo eso está escrito en la ley de Moisés y estaba penalizado. Entonces, aunque no sabíamos ni quién era Moisés antes de acercarnos a Dios, teníamos la ley escrita por causa de la caída en nuestro corazón. Y es por lo que luchamos, es contra lo que luchamos, contra nosotros mismos, para entrar en el reposo, que en un principio no es fácil. Pero entonces Josué, que vino detrás de Moisés, era un joven que heredaba el ministerio de Moisés, pero él entró en la tierra prometida. Él entró. ¿Qué significa la tierra prometida? La tierra de descanso, la tierra donde fluye leche y miel. Pero como ellos entraron, atiende bien esto lo que te digo, en la tierra prometida, con el corazón de la ley de Moisés, no tuvieron reposo. ¿Me explico lo que digo? Si tú entras con la ley humana en el cristianismo, y yo creo que mucha parte de la iglesia, en general, no hablo de nada y hablo de todo, tiene esta condición. Entró en la tierra prometida, es decir, somos salvos, entramos en lugares del cielo, tenemos la fe, hemos podido dejar cosas, hemos podido cambiar conductas, hemos podido restaurar familias, hemos podido, pero seguimos teniendo en nuestros miembros una ley que nos obliga a no encontrar el reposo. No estaban en la ley de Moisés, que no pudieron entrar bajo ningún concepto, de hecho murieron todos, pero tampoco estaban en Cristo. Entonces, hay una demanda de avanzar en el reposo, por nuestro bien. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra mentalidad para vivir en Dios? Saber, primero, que todo lo que nos acontece en nuestras vidas nos va a ayudar a bien, aunque metamos la pata, aunque caigamos en pecados. Todo eso, si tú te enfocas en el de arriba o en el de dentro, da igual, chámale X, tú vas a aprender una lección de tu vida para poder vivir la vida. Entonces, aquí habla de un día que Josué no les pudo dar, aunque entrasen en la tierra prometida. Yo veo mucha gente, desde mi cristianismo, y yo no digo que sea mejor, pero aprendí a pensar de una manera que me salva, porque creo que es el propósito de Dios. A lo mejor mi manera para ti no vale, pero para mí vale. Y yo aprendí a pensar de una manera en el que sé que todo lo que ocurre en mi vida va a ser para mi edificación. Y si no va a ser para mi edificación, yo lo hago para mi edificación. Yo me dejo quebrantar para que quepa un poco más de otra cosa que yo no tenía en esa hora. ¿Me explico? Aunque vengan contra mí, aunque yo meta la pata, aunque a mí me falte un hervor para una completa sanidad en el cuerpo, aunque yo sepa que voy avanzando lentamente en pasos, aunque sepa que a veces dije una palabra que no era agradable, aunque sepa, siempre quiero canalizar todo eso para mi edificación. Para mi edificación, porque así tengo la mente en mi reposo. Si no entras en condenación, si no entras en malestar, entras en orgullo, entras en amargura, entras en rivalidad y entras en desasosiego. Y te quedas en la posición que dijo Josué. Pero viste que a Josué, aunque entró en la salvación, no se le concedió el día. Entonces, ¿qué día? ¿Qué día? El día que teníamos que coger el reposo
para estar en Cristo. Nosotros no podemos vivir en Cristo ni levíticos me refiero legalistas, que hay que cumplir, no hay que cumplir nada. Pero tú si te das cuenta, para entrar en Dios, cuando éramos todos nuevos, tú entonces primero cumples algo, dejas de fumar, en mi caso, dejas la droga, vuelves con tu marido, cumples en algo. Más tarde no puedes quedarte en Josué, tienes que ir a Cristo. Cristo tenía un día de redención, que era el postrer día, que habla la Biblia continuamente del postrer estado y del postrer día. Y si vamos a Hebreos un momento, te voy a explicar aquí en un pispás, en el capítulo 1 y en el 2:3 dice, bueno, te voy a leer desde el 1, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Bien, dice, en estos postreros días, no está hablando de los nuestros, está hablando de los de Pablo. Cuando vino Jesucristo, cuando consumó la cruz, cuando consuma la resurrección y cuando estaban en la espera en que la Jerusalén terrenal fuera destruida, pero ya eran los postreros días. Era el día postrer que Dios prometió para entrar en la luz, para ser hijos del día, para entrar en el descanso, para entrar en la salvación. Era un día proclamado para que el hombre por fin pudiera descansar de su desasosiego, de su envidia, de su rabia, de su contienda, de su dolor, de su enfermedad. Era un día que tenía señalado. No era un día, un martes de 24 horas. Era un estado postrero que nosotros teníamos que recoger al recibir a Jesús. Entonces se suponía que en ese estado postrer, que en ese día postrero, el postrero es el final. ¿Por qué dicen postrero? Porque Dios en su último día de semana dijo que descansaría. Solo es por esto. Por lo tanto, Jesucristo vendría como segundo pacto en el día último para que tú tuvieras reposo. Tienes que cambiar la mente al estar en Cristo de la tierra al cielo. No podemos vivir a Cristo con el ansia. Yo siempre que voy a compartir, el corazón me va más a prisa. ¿Te acuerdas cuando cogí la mano de tu padre? Tócame la mano. ¿Cómo la tengo? Fría. Igual que él. No lo sé evitar. Y yo quiero encontrar un reposo. Y no es que tenga una inquietud. Es que creo que la sangre se me va para el espíritu. Si es que el espíritu necesita sangre. Se me va a algún lado porque me importa tanto. Es que me importa tanto que Dios hable al espíritu humano. Que es que la sangre se va a algún lugar del corazón donde bombea más rápido. Y los domingos por la mañana siempre digo, tengo taquicardia. Da igual que tome café, que no lo tome, pero tengo una taquicardia que a mí me aviva. Porque yo quiero encontrar el reposo. Yo quiero encontrar a Jesucristo. Yo no quiero cumplir una religión. Yo quiero estar viva en Él y que yo pueda ser ejemplo para que tú te contagies, para que tú contagies a otros. Pero yo no pierdo el reposo porque tenga taquicardia. ¿Me explico lo que digo? No es que estemos adormilados en reposo, es que tengas paz. Porque hay veces con el corazón que oyes una canción y tú y no perdiste el reposo. Te ha avivado. No se trata de ese tipo de reposo. Se trata del conocimiento de Dios en tu vida. Se trata de reconocer que tú entraste en ese día es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque esto nos lo concedía Jesucristo. ¿Quién es el reposo de Dios que habla del Sabbat? Jesucristo. Ese fue el reposo de Dios. A través de Jesucristo arregló todo. El pecado humano, las contaminaciones. Dice, pues si seguimos contaminados, yo te digo que no. Depende de cómo yo me enfoque. Entonces da igual. Hay muchas personas que se fijan en lo que es el sistema social. Mira, yo creo de la siguiente manera. Te lo voy a explicar. A lo mejor no estás de acuerdo, pero yo te voy a decir cómo yo veo.
porque a mí me gusta saber cómo ven los demás. Yo creo que algunos cantautores, pues Silvio Rodríguez, que es conocido por Latinoamérica, aquí también era conocido. El otro día escuché 2 canciones de Víctor Manuel, ¿sabéis quién es, no? Y las 2 eran el de ¿qué te puedo dar?, que habla de un drogadito que muere enganchado. Claro, esta canción la compuso en el tiempo en que el drogadito era drogadito. Bueno, hay drogas, ¿no? Pero de otra manera, Los años 80 en España fueron terribles. Creo que no se volvieron a repetir nunca, aunque sigue habiendo pues un coletazo, ¿no?, de drogadicción. Pero mientras él estaba hablando, él siempre fue actual en las canciones que cantaba según lo que ocurría en este país. Porque esto era un problema de este país en los años 70 y pico largos, 80, ¿no? Ya en el 90 pues abrieron varios centros cristianos y se empezó a curar un poco la situación, aunque muchos siguen de aquella época, y ahora ya es muy difícil los que siguieron con nuestra edad curarse. Es muy difícil, porque andar en Dios, porque tú una vez que entras en Dios, estás en Dios. ¿Me explico? Y andar en Dios haciendo tu vida vieja es muy complicado, porque se te arraiga y cauterizas una conciencia nueva que quiso dar, ¿no? Pero siempre hay esperanza mientras hay vida, así lo dice la Biblia, y tenemos que aprovechar las coyunturas que se nos prestan en el corazón para sacarnos de aquí. Pero este hombre estaba cantando para España en un problema que había gravísimo en esa hora, y por último el joven pues se muere de sobredosis en los brazos de la madre, ¿os acordáis? ¿Qué te puedo dar? Y yo, claro, que fui toxicómana, iba en el coche y la iba oyendo, pues no tengo más música, pero yo soy muy meditabunda, yo no puedo evitar, a mí me da igual lo que me dé, yo voy a pensar profundamente en lo que estoy escuchando y saco partido siempre. Es una mente que Dios me ha regalado, yo saco, a lo mejor a ti no te gusta, pero para mí me encanta, porque puedo sacar partido de todo lo que escucho. Y tuve un entender, mi generación se cargó la generación de sus padres y la de sus hijos. 3 generaciones por causa de la droga. Y Víctor Manuel, que tiene espíritu de queja, porque luego a continuación viene la canción de la Mili, porque aquí en España era la canción Cruzar los brazos, y decía, pues mira tú, que preparen a jóvenes de 18 y 20 años para ir a matar al vecino, y ya dice, menuda gloria, menuda gloria. Y me tocó profundamente. Dije yo, este hombre es un profeta. Este hombre es un profeta, pero como no está en el reposo, no sabe tratar el pecado del pueblo de Dios. Él solo se queja de manera en el aire que hay un problema de droga, que el dominio de los militares hacen hombres no sé qué, pero no va al joven que se mete en el ejército, no va al joven que se está drogando a trabajarle el corazón. Entonces, esto es un ejemplo que pongo, porque si no estás en Dios en su reposo, a veces en vano es todo tu esfuerzo. ¿Me explico lo que digo? Y hay muchos profetas que hablaron y se quejaron de sus dictadores y todas esas cosas, y está bien, pero no trabajaron al pueblo. Solo hicieron una rebeldía en el pueblo, que está bien, alguien tiene que hablarlo, pero no trabajaron el corazón interno del individuo personalmente. Tú tienes que mirar cuando escuchas una palabra, ¿qué punto es lo que tú tienes de lo que se está hablando? Para eso hacemos reuniones religiosamente los domingos, para que esa palabra entre y tú digas, ¿cuánto tengo yo de esto? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto he alcanzado? ¿Qué tipo de reposo? ¿Vivo con ansia? ¿Vivo con miedo? ¿Vivo condenado porque no hago lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Vivo por la gracia? ¿Estoy como Josué? Entré en la tierra prometida, pero no me fue propuesto, no me fue propicio el día en que entré, porque no se le concedió al corazón que no sabe abandonar la ley que gobierna nuestros miembros. La rabia, la codicia, el miedo, esa es la ley que gobierna al ser humano.
y no voy a estar a la altura, y ahora estamos en otro país, y no somos y socialmente inferiores, y los latinos no sé qué. Eso todo para Dios es basura. Todo eso para Dios es basura. ¿Me explico? A Dios lo que le importa es tu corazón reposado, sabiendo, creyendo que tú entraste en el día que trajo Jesucristo, que es el día postrero, que es el último día del conflicto de la ley, porque la ley trajo un conflicto hasta el año 70 tremendo, lo trajo tremendo. Hubo que deshacerse del pueblo de las 12 tribus. Jerusalén fue deshecha. Eso es una barbaridad, con el trabajo que Dios le costó tener 12 tribus, que de ahí saliera Jesucristo, con el trabajo que costó. Y por último, tuvo que usar al diablo, al gentil, al pagano, para deshacerse de toda aquella locura que eran los judíos torcidos, porque se habían torcido por cuanto no recibieron a Jesucristo como Señor. Y Dios esperó 40 años, desde que resucita Jesús, o sea, desde que se podía entrar en el día nuevo, en el día postrero, hasta que dice Dios, basta, pasaron 40 años, igual que en el desierto, igual que en el desierto. Entonces, ¿qué parte tengo yo? ¿Qué parte tienes tú de ese día? Es un proceso. No digo que no, tampoco me voy a justificar, porque yo hay veces te decía, tengo que pedirle perdón a Manolito. Ay, mira, mañana le llamo. Hoy es el día. Yo tengo que vivir en un presente según se me revela algo, ¿me explico? Yo no me puedo hacer la loca de lo que yo sé que tengo que dar, porque mañana ya no vale, ya no lees el día. O tal vez Manolito murió. Eso me pasó una vez. Un día me dice el pastor Manolo, oye, ¿por qué no vas a ver a una chica, esta chica en el hospital? Y yo me iba de viaje a Alemania con Orlando, que le había tocado a su madre en un sorteo de un trabajo de Orlando, de la Galería de Arte. He hecho una papeleta allí y le salió a la madre de Orlando. Y vaya, hombre, van a pensar que hicimos trampas aquí. Como Orlando hacía el recuento para la... Por ahí le dice, Pacucha, es mi madre. Bueno, pues así es Dios, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues dijo Pacucha, su suegra, su madre, no, yo no voy, porque total tu padre no va a querer ir vosotros. Y fuimos nosotros, nos apetecía ir, y fuimos. Entonces yo andaba toda ansiosa y sin mi reposo para hacer las maletas. Era lo peor, si le decía a Marian, si yo tuviera alguien que me hiciera las maletas, yo le pagaba, ¿verdad, Marian? Siempre se lo dice, es horroroso para mí hacer maletas, y ahora vivo con maletas toda la semana, para aquí y para allá. Pero como San Fins me atrae tanto, hago el precio de la maleta. También las maletas que hago no valen para nada. Comida para Ciro, latas, correas, coyunturas, bozales, no sabes. La correa de castigo, la correa de paseo, la correa de no sé qué. Y una vaca para mí, para que no tenga frío. Y 10 Biblias, y 5 concordancias y no sé qué, una locura. El altavoz ese gigante que anda comiendo de una para otra. Entonces me dijo el pastor Manolo, me llama a casa, es el que bautizó a Bruno y el que casó a Bruno. Está ahora retirado, pero estaba en Asambleas de Dios en el año 96, yo creo. Y entonces me llama y me dice, mira, ¿por qué no vas a ver a esta chica que está malita y está muy malita? Y entonces ya me encordió, mis maletas, mi movida, mi horario, aparcan en el hospital, a ver qué le dicen, no la conocía de nada y tal y cual. Pero yo no le quería decir que no, claro, quería obedecer a Manolo. Porque sentía que obedecía a Dios haciendo este tipo de cosas, ¿no? Dios estaba llamando a través de un pastor que le voy a decir, ay, no puedo, tengo que hacer una maleta. Entonces me fui al hospital corriendo y a la chica, hola, ¿qué tal? Soy Vicky, mira, te voy a dar testimonio, yo voy a dar drogadita, yo me curó, amén. Y me fui. Y al día siguiente nos vamos a Alemania, en el avión, ya, con Orlando, nos vamos de viaje y tal. Y llegamos allí y nos llama Manolo, que la chica murió. En ningún momento le pregunté si quería algo de Dios ella. En ningún momento, tal vez era su día. Fue horroroso para mí aquello. A partir de ahí ya anduve con más cuidado, que si llevo la maleta a medias, la llevo a medias. Pero debía de haberle dicho, ¿quieres que Dios te consuele? ¿Quieres entrar? Fíjate, se murió al día siguiente. Y yo no le ofrecí entrar
en el día de reposo. Yo no le ofrecí, porque tenía tanta ansia de hacer mi cosa de maleta. Entonces, quiero pensar con cordura, quiero ordenar prioridades, porque la paz mía y la de enfrente no tiene precio. Y si tiene precio es porque Jesucristo ya lo pagó. Entonces, imagínate tú que Jesús dice, voy a salvar a fulanita, la chica del hospital, me crucifico, resucito, mando el Espíritu Santo, y está Él esperando para que la persona sea salva. Voy a enviar a Vicky para que le ofrezca salvación. Y va Vicky y no se le ofrece. Imagínate, ayer si le di testimonio para justificarme que le hablé de Dios, que tendría que ver ella con las drogas aún encima, no tenía nada que ver. Y yo me voy y la persona no pudo recibir aquello que Jesús planeó para ella. Aquello fue tormentoso para mí. Fue tormentoso, pero me ayudó a bien y a volver a entrar en mi reposo como una lección de aprendizaje. Porque cuántas veces hemos metido la pata en actitudes que hemos tenido que no tienen nada que ver con el reposo que es en Cristo. ¿Cuántas veces? Y es lo que tenemos que examinar. Cuando leamos el postrer día, el postrer estado, los últimos días, el día venidero, espera, tenía algunos versículos. Mira, en Éxodo, en la ley, Éxodo 34, 21, mira lo que dice. Porque aquí lo explica muy bien, lo explica físicamente, por así decirlo. Y mira cómo dice de ese día de reposo. Dice, vamos bien, ¿no? Sí, muy bien. Me voy explicando. Perfectamente. Y me vais comprendiendo. ¿Queréis que me calle? Luego Tania tiene que andar cortando, ¿no? Es que este pastor es más pesado que el plomo. 21, 3:21. Entonces le están dando las fiestas y le están dando fechas, ¿no? Porque era todo con fechas, con fiestas y tal, ¿no? Y le dicen el 21, 34, 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Es decir, pásalo al plano espiritual. Cuando trabajes, cuando tengas que hacer algo, cuando estés ocupado o encargado de algo, cuando estés estudiando, cuando estés llevando la tienda, cuando estés de psicólogo, cuando estés haciendo lo tuyo, aún ahí descansarás. Aún en nuestra forma de trabajo, porque Dios no dijo nunca, dejaréis de trabajar, no dijo eso, el trabajo nos honra, cada uno en el suyo, pero el trabajo nos honra. Pero si nosotros no estamos en el descanso, en ese séptimo día, nosotros estamos en la maldición. ¿Te acuerdas que a Adán se le maldijo? Ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo, con tu dolor, la tierra te va a dar pinchos, cardos y vas a tener muy malas cosechas continuamente. Pero si tú estás trabajando en el reposo, siempre tendrás fruto. Entonces, un gobernante dictatorial, o un país en conflicto, o una generación drogadicta, o unos divorcios de no sé qué, o unos matrimonios que no sé cuánto, o unos hijos que se pasan de la raya o que no llegan. Eso, si tú vives en el reposo, nosotros no necesitaríamos buenos gobernantes. ¿Me explico? Porque el reposo atrae al reposo. El reposo atrae al fruto de Jesucristo. El reposo atrae a la paz de Dios. Y eso se empieza a contagiar y a impartir por el mundo de tal manera que no necesitas que nadie te gobierne, ni que nadie te diga cómo actuar. Si tú buscas en tu interior tu propia paz para contigo mismo, no hay líder mayor que el Espíritu Santo para ti, aunque por un poco de tiempo, si eres nuevo, te tengan que ayudar a ciertas cosas. Pero yo veo gente que lleva aquí tiempo, que en un principio sí que había que guiarle un poco, pero ahora encontró su propio reposo. Tal vez no es el mío ni a mi manera, porque a mí hay reposos de personas que me parecen muy estridentes, pero es que cada uno tiene
su camino. Y para mí, y yo estoy obligada a respetarlo, porque uno no puede saltar del piso primero al piso 115.000. Uno tiene que ir a su pauta, en su medida, en sus pasos, porque Dios anda al paso de cada uno. Entonces, eso primeramente sí que vamos a actuar como Josué. Vamos a entrar en la tierra prometida, pero todavía somos levitas en el sentido de cumplidores de la ley. Todavía tenemos cierta rabia. Si no te respaldan, entonces uno se enfada. Si te acusan, te sientes culpable y condenado. Suenan las trompetas. Puede hacer lo que quiera. Tiene mi permiso. ¿Tienes frío? Pues vete por algo. Cógete esta mantita, dale la mantita. Luego sigues cortando, ¿eh? Luego están las predicaciones. Y no se sabe de qué. Sí, yo soy así. Así vivo en el reposo. A mí no me importa nada. He perdido absolutamente el sentido de vergüenza. Lo he perdido absolutamente. Para muchos es un problema, para mí es una libertad. Porque si tienes un sentido de ridículo, el otro día le contaba yo a Ramos, jamás pensé que yo pudiera ser usada para hablar en público. Es que además me da igual la cantidad, que sean 10, que sean 10.000. Es que me da igual. Si tengo algo que decir, estoy absolutamente libre. Me importa que se me comprenda y que la gente reciba algo. Pero cuando yo era joven en el colegio, y era muy chistosa. Además era muy pequeñita, tardé mucho en crecer de estatura. Y era así una persona dominante, pero rapajonera, ¿me explico? Y entonces yo siempre, riéndome del profesor de turno, y teníamos un profesor que se llamaba Don Oscar, que era inglés, y nos daba inglés. Jamás aprendimos inglés, pero era lo que había en aquellos días, ¿no? Y entonces yo estaba atrás, con la de cariño, y me dice, Miss Victory. Y entonces mi compañera, te ha llamado. Una clase de 45 chicas, en las franciscanas. Y me llaman. Y ahí me entró el ridículo, porque yo llevaba un mandilón grande de Marianne, y ya me sentía ridícula que todos me vieran con el mandilón grande de Marianne, desde el final de la clase hasta allí. Ya me torcí un tobillo y las niñas se echaron a reír. Y yo ya la miré amenazante, que de mí no te rías, no sabes, una enana. Y entonces pues llego allí y me dice, escribe, la casa, el gato está sobre el tejado. Y yo, the cat, in the... Y me dice el 0. Entonces ya me dio una rabia. Y empiezo a llorar, toda roja, ¿no? Me dice, siéntese. Y luego llama a mi compañera, Miss Guadalupe. Y sale la otra. La otra era más libre, ¿no sabes? Era más inconsciente, yo creo. Yo siempre fui muy consciente, la verdad. Entonces, para mí hablar en público era una vergüenza, sobre todo porque no tenía nada que decir. No sabía de cat, y el de cat. Siéntese. Oh, qué pena. Miss Guadalupe, ¿no sabes? Y yo jamás pensé que pudiera ser capaz de hablar públicamente. Es que era lo último que yo me esperaba en Dios. Lo último que yo me esperaba, que me grabara, lo dije el otro día en el programa, y que me publicara en las redes, era lo segundo último que yo me esperaba que no. Que tuviera 2.000 visitaciones en un TikTok, era lo último. Visualizaciones. Sí. Parece que vino un ángel allí, ¿no? Era lo último que me esperaba. Quiero decirte con esto que lo que Dios tiene para ti es magnífico. Magnífico. Vive reposado, vive reposada, vive tranquilo. Y te vuelvo a leer el versículo que te leí antes. En el 4:3 de Hebreos. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Esto no tiene que ver con lo que vamos a hablar. Dice, aunque las obras suyas, fíjate qué pena, aún los que no entraron en el reposo, dice, aún las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Fíjate qué pérdida de tiempo. Tal vez puedes vivir toda tu vida, el resto de los días que te quedan, sin el reposo que Dios te recuerda
aunque tus obras están en mi mano y yo ya hice todo, lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú ibas a cumplir, yo ya lo establecí todo, pero tienes que creer y confiar en mí, estar tranquilo. Cuando venga un tsunami, estate tranquilo. Y si te moja, estate tranquilo. Y si te arrasa, estate tranquilo. Estos días estaba viendo el invierno es tremendo. Pero aprendí una cosa, el invierno, ¿sabes lo que hace el invierno? El invierno arrasa con todo. Ves a los árboles pelados. Absolutamente, ves el tronco y las ramitas y dices, no hay vegetación, ves todo. Antes toda la vegetación me tapaba y ahora veo todo, no hay campo, no hay nada, arrasa. ¿Sabes qué hace el invierno? El invierno arranca y prepara para la primavera, para que no tengas nada de antaño. Pero espera, que luego me habló otra cosa de los árboles, porque nosotros somos árboles del plantío de Jehová. Entonces tienes que fijarte en lo que él dice que somos. Si dice que somos árboles, tienes que fijarte en los árboles. ¿Qué ocurre con los árboles? Durante el periodo de Josué, vas a ser arrancado. ¿Para qué? Para que cuando llegue la primavera nazcan nuevas flores y nuevas hojas. ¿Para qué? Para que esas hojas tengan un nuevo fruto. ¿Para qué? Para que ese fruto sea exprimido y alimente lo que tenga que alimentar. Pero el árbol de Jehová, el árbol de la vida, dice que su hoja no caerá. Hay pinos gallegos que no pierden su hoja nunca. Nunca. No hay invierno que les tumbe. Son los poderosos del bosque. Aquí en Galicia están los castaños. Tienen unos troncos, un poderío, unas raíces en la tierra que alimentan todo el suministro de la naturaleza. El oxígeno que yo respiro en San Fins proviene de ellos, porque allí no hay mar. Proviene de ellos. Dios quiere que pases inviernos arrasando lo que te estorba, para que seas un árbol en cual su hoja no caduca nunca. Porque entraste en el día de reposo, el cual es de carácter eterno. La eternidad es intocable. La eternidad de Dios, no hay quien pueda arrasarla. Pero por un periodo de tiempo, para ayudarnos a comprender, va a venir el duro invierno y va a arrasar con muchas aguas, que siempre lo que lavó al mundo, pues no lavó en Génesis toda la tierra con aguas de arriba, aguas de abajo, abismos de todos los lados. La lavó hasta tener que crear otra familia a partir de Noé. Pero llega un punto en que tú eres el árbol del plantío de Jehová y tu hoja frente al invierno es intocable. No la pierdes, tienes vida, tienes reposo, tienes calidad, tienes esencia, tienes corazón, comprendes el día de reposo que Dios marcó a través de semejante esfuerzo que fue la crucifixión de Jesús, la resurrección, el día postrero viviendo en mí, de Jesucristo. ¿No quieres ser un árbol del plantío de Jehová? ¿O prefieres ser arrasado cada invierno? Porque si tú insistes en no dejar algo y sigues estando en Dios, vas a ser arrasado cada invierno. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él llama a hacer cosas que a veces parecen que no son y que sí que son. Él llama a drogaditos para que se curen porque quiere volver a estar con ellos y quiere hablarles de cosas mayores. Él llama a mujeres que hacen lo indecente, lo incorrecto, porque quiere estar con ellas para enseñarles el reposo y el esposo que necesitan. Él llama a estudiantes para que sepan lo que anhela y lo que desea de ellos. ¿Me explico lo que digo? ¿Qué prefieres ser? ¿Un árbol de hoja caduca, como ya dice la palabra, o un árbol de hoja perenne? El árbol de la vida es que sus hojas no caerán. Lo dijo. Nosotros somos plantío, árboles del plantío de Jehová. No puede caer y quedarme pelado. Tengo que tener
mi armadura levantada siempre. Es un proceso, es un trabajo, pero eso lo consigo confiando que pase lo que pase en nuestras vidas, Dios está obrando. Dios está permitiendo que vivamos situaciones porque eso, frente a todo lo que parece que es contrario, ¿verdad? Porque dices tú, tengo persecución, tengo frustración, tengo incomodidad. Cuando estaba yo antes de ir al hospital de esta vuelta, que vino mi hermana Paula, yo tenía un sentimiento de fracaso que no te lo puedes imaginar. Eran tantas puertas abiertas que habían caído de tal manera, como esas hojas que caen arrasadas por el agua y por el tiempo de Dios y por la estación del invierno. Era tanta cosa con tan poca salud que yo dije, alguna de mis hermanas estaba allí, no sé si estaba Tania también, dije, yo tengo un sentimiento tan profundo de fracaso. Pero ¿cuánto me enseña eso? Yo ya no lo tengo, ese sentimiento. Dios estaba obrando. Hay cosas que nos sobran en el corazón. Y mi hermana, la otra, necesitaba ver cómo una persona cae y se levanta en Dios. Eso tiene que verlo la sociedad. Nadie dijo que no nos iba a pasar nada nunca. Pero volvamos al reposo una y otra vez. Volvamos al reposo. Y te librarás del sentimiento de fracaso. No hay fracasos en Cristo. Hay lecciones de vida y enseñanzas. Y tenemos que pensar reposadamente. Aún, como dijo, cuando ares, cuando recojas tu tierra, porque era lo que hacían, cuando estés en tu oficina, cuando estés en internet trabajando como Tania, cuando estés en el colegio estudiando, cuando estés dando de comer a los perros, cuando estés liderando, cuando estés buscando ser líder, cuando estés buscando tu ministerio, hazlo reposadamente. Cuando quieras hablar con otra persona, hazlo reposadamente. Yo tengo mucho carácter, a veces parece que no lo hago reposadamente, pero lo quiero hacer, estoy aprendiendo también. Hazlo reposo. Si entramos en tal día, tengo aquí más versículos del día. Séptimo día. Miren segundo de... vamos a Juan 6, 39 y 40, porque aquí queda muy bien claro. Juan, no mal que me acordé, porque luego llego a casa y digo, pero ¿cómo no les dije este versículo? Con lo importante que es. Mira, en el 39, fíjate qué importante. Juan 6, mira, 39. Y esta es la voluntad del Padre. Dice, el que me envió, que todo lo que me viere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, nosotros resucitamos en Cristo al entrar en el postrer día que vimos que acabamos de leer en Hebreos 1, 2 y 3, que dice que los postreros días son los de Jesucristo. No vamos a esperar más días porque este lo tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces dice que ahí nos resucitará. Ahora dice Pablo también, puesto ya que hemos resucitado en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces la resurrección es una ascensión hacia Dios. Entonces una persona que hoy decide seguir a Cristo no va a estar igual dentro de 10 años. Habrá ascendido en su comprensión, en su fe, en su vida, en su desarrollo ministerial, pero ¿viste cómo dice? Sino que lo resucita en el día postrero. Si no hay un levantar a Jesucristo, nosotros no podemos entrar en ese día que está señalado del descanso por Dios en el séptimo día, para que te des cuenta otra faceta de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Hemos intentado por H y por B, mira, yo pensaba este día, y ya os dejo con esto, que vienen a comer los niños y luego lo corto. Para que Orlando y yo, mira, la promesa se abrió en el 12. Bueno, en realidad se abrió en el 2008 porque abrimos una tiendita allí en la ciudad, pero bueno, así más con casas y con naves y tal y cual, pues hace 10 años más o menos.
Vosotros sabéis lo que le costó, un día le dije yo a Segundo, ay, cuánto nos costó ponernos de acuerdo ministerialmente. Y me dice, pues imagínate a Dios poneros de acuerdo. Así que voy a decir así. ¿Sabes el trabajo que le costó a Dios ponernos de acuerdo? Yo sentía que estábamos en el 6.º día, con todos nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestra crucifixión uno del otro, para no discutir uno del otro, hasta que llegó el 7.º día. Llegó el descanso de decir, mira, tú eres tú, yo soy yo tengo este llamado, tú tienes ese. Y nos dimos cuenta que acaparamos mejor las formas que tenemos en esta casa. Él es buenísimo para hacer lo que hace y a mí me encanta irme al monte como las cabras y buscar la revelación de Dios, porque Dios me habló de los 1000 años, que ya no me voy a meter ahí, pero eso fue una bendición para mí, porque tenía semi-entendido. Estoy en un tiempo de aprendizaje sobre otras cosas, pero yo os lo contaré para no liaros la cabeza. Pero tú sabes, siendo personas que queríamos, que nos queríamos, que queríamos lo mismo ministerialmente, tú sabes lo que es poner de acuerdo a Orlando y a Vicky. Me río de Ciro, de Cuco y de todos los animales que hemos tenido. Los más animales, los pastores, que no sabemos ni si somos pastores. Nos han nombrado pastores, pero ni lo sabemos. Hacemos lo que podemos. Amamos a la gente y queremos que salga adelante. Eso es lo que a nosotros nos convence. Entrar en el descanso es un trabajo. Por eso dice, haréis todos vuestros trabajos, pero nacer de nuevo, que es la resurrección, porque dice que todo lo que me diere no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el 40, y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es que tiene una condición, entrar en el día postrero, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tú recuperas la esencia que perdió Adán. En Dios la recuperas en Cristo. Y esto es en el día postrero. Nosotros debemos de vivir hoy en día en el día postrero, porque era el último día de Génesis, era el día 7º. ¿Sabes que Jesús resucitó un sábado, no un domingo? La católica, Constantino, obispo romano, que fue quien destruyó a todos los judíos, fue quien instauró, y yo te digo que fue de acuerdo por otras religiones con las que ellos se juntaban, porque ellos se juntaban con todas las religiones. Se juntaban con todas las religiones, entonces decían, mira, no le vamos a poner el domingo, el sábado, porque no les gusta, porque estos no son del 7º día, vamos a poner el domingo. Jesús resucita un sábado y es crucificado un miércoles. Entonces dice, ¿queréis señal de mí? Vais a tener la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Estuvo en la muerte. Estuvo en el abismo, porque mientras estaba muerto no había otra situación, hasta que su testimonio lo hizo ascender. Pero la religión católica, la cual no quiero cuestionar ni nada, pero son doctrinas que nos salpican a nosotros. Dice que murió un viernes y resucitó un domingo, son 2 días. No le dan las 3 noches. La noche del viernes y la noche del sábado. Jesús no dijo eso. Jesús muere el 14 de Nisan del año en que es crucificado, que cuadra el miércoles, y resucita el Sabbat, que es 17. Son 3 días y 3 noches enteros. Pero entonces aquí celebramos todos el Domingo de Ramos. Ay, Jesús, dame reposo. Estas cosas parecen que no importan, pero importan muchísimo. Porque si no cumplimos tal cual se nos dijo, o si no creemos, empezamos a estar errados y torcidos, ¿sabes? Pero lo que interesa hoy es que tú aprendas a estar con una mente reposada, sabiendo que Dios ya hizo. ¿Y viste aquí cómo se lee tal? Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, estoy en el 44 de Juan, 6:44, si no le trajere, y yo
lo vuelve a decir, fíjate, en 3 versículos vuelve a hablar del día postrero, Jesús mismo, el día postrero. El día postrero, volvemos a leer en Hebreos, y viste como dice ahí, el escritor, para no meterle a la pata, en Hebreos 1, como dice en el 2, en estos postreros días nos habla a través de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener la calidad de vivir en el día postrero, que es el día de descanso. ¿Viste? Él habla y otra vez determina un día, en Hebreos 4:7, determina un día. Un día es una posición interna tuya que te va a acompañar toda la eternidad. Es todos los días. Yo, cuando era más inocente, pensaba, no es que ahora no lo sea, pero se supone que recuperamos la inocencia, ¿no? Pero de acuerdo al conocimiento me refería, ¿no? Pensaba en Orlando, y como se convirtió antes que yo, ya lo dije antes, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues el día de salvación de él fue aquel día, pero ya se convertía en algo pasado, no era algo presente, como Dios quiere que vivamos, porque Dios quiere que vivamos un presente, ¿sabes? No quiere que estés afanado ni por lo que pasó, ni por lo que hiciste, ni por lo que puede venir, no. Él quiere que vivas en un presente con reposo, como ese árbol de plantío que no caen sus hojas, da igual la estación que vivamos. Tú tienes que ser un remanente y tenemos que ser, porque da igual, tú sabes, conocéis la situación de Azusa, el movimiento de Azusa, porque el Evangelio sufrió muchísimo daño desde Jesucristo, porque Roma se queda con el cristianismo. Entonces hicieron muchas barbaridades, yo estudié todos los concilios, bueno, unas barbaridades que se juntaban los obispos y decidían cosas. La verdad que la iglesia debía de estar en algún lado, la real, pero no se sabe mucho de ello. Hay alguna enciclopedia y tal, pero no... Debían de ser 3, fíjate. Creo que era María Ángel y Vicky. Era una broma. Sí, era chulo. No habíamos nacido. Pero ¿qué ocurrió? Que en 1900 Dios trajo un movimiento de su Espíritu Santo y fue el siguiente. Se llama Movimiento de la Calle Azusa, ¿no suena? Fue en Estados Unidos, eran 9 personas. Y hubo una guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Lo sé porque había gente que estaba sin brazos o sin piernas. Entonces ellos empezaron a adorar a Dios y a proclamar la presencia del Espíritu, y pues debieron de llegar internamente a un sitio muy elevado, porque un día de buenas a primeras esos brazos, esos miembros que faltaban, empezaron a crecer. No empezaron a crecer en un año, empezaron a crecer en 5 minutos. ¿Me explico? Y las gentes que estaban sentados, o sea, que mira el equipo que eran, me refiero cojos, mudos, sordos, mancos, paralíticos, eran 9, no había más. No había más. De ahí sale toda la iglesia que hoy existe. Toda la iglesia cristiana que hoy está sacando Roma, de ahí salió, con 9 que dijeron, vamos a permanecer y a creer. Y ellos mismos fueron los primeros que recibieron los milagros de Dios. Ahora, con Dios no podemos andar de milagro en milagro, porque no es esa la vida que Dios quiso para nosotros. Podemos recibir algún milagro en algún momento, pero tú busca el reposo, busca el aliento, busca el amor de Dios, busca el perdón, busca el corazón, busca el día postrero para vivir a Él, en Él, cada día de este mundo. Busca eso, y de vez en cuando tendrás un milagro. Yo los he obtenido, pero no es eso lo que me sostiene. Me recuerda cuando ganan el fútbol la Copa del Rey o la Copa del Mundial. Yo sé que a los 2 días esa gloria murió. Como un milagro pasa igual. Yo tenía un cáncer de cuello de útero, me curó, a la semana esa gloria se fue. ¿Me explico? Pero la gloria diaria de estar en el día postrero, en el reposo de Dios, en el aliento de Dios, en ese árbol que no cae su hoja, a veces puede caer una hoja, pero ya la coges y la pegas. ¿Me explico? Porque es hasta donde nos tenemos que enfocar, a decir, no me deshojo y se acabó, y no me quedo desnudo y se acabó. ¿Por qué? Porque nos dieron vestiduras de rey, nos dieron vestiduras sacerdotales y tengo que usarlas. A veces tienes que forzar un poco la máquina de la fe, pero tienes que usar lo que se nos ha dado. Tienes que usar el reposo, aunque esa persona te estrese como loco, pero tienes que usarlo. ¿Vale?
Yo creo que no quería decir nada más. Porque dice, el reposo es una palabra que me hizo gracia, por eso lo apunté. Porque son dos palabras, ¿no? Es re, que significa en castellano de nuevo, otra vez, acontece más, otra vez, y se repite varias veces. O sea, el re y el posar es soltar la carga que se trae a cuestas para descansar, a tomar aliento. Aliento. Y es un diccionario pagano, ¿eh? Pero es para, me explico lo que digo, pero es que en la concordancia de Strong divide la palabra en estas, dice que se deriva, que le robaron al griego, que son palabras latinas, pero que le robaron, pero es lo mismo. Me hizo gracia eso. Reposar es volver a posar, a aligerar la carga, es volver a la paz que teníamos en el Espíritu con Dios. No la tuvimos en esta tierra, porque hay veces que he hablado de esto y la gente dice, pero yo no recuerdo tener paz con Dios hasta que llego a Jesucristo. No, es que la teníamos antes de la fundación del mundo. Tú fuiste creado antes, y cuando tú llegas a la tierra, toda tu obra está completa. Entonces no tiene que haber desasosiego. Es reposar, volver a soltar la carga que durante el número 6, que es el del hombre, hemos andado cargados, buscando. Yo he buscado muchísimas formas de vivir, de ser feliz, de tener un matrimonio maravilloso, de educar a mi hijo, pero no supe nunca, no supe amar, no sabía perdonar bien, tenía miedos, tenía celos, tenía contiendas, tenía pues ahora te dejo, tenía infidelidades, me explico, no sabía cómo conducirme en la vida, estaba agotado, y yo me convierto con 25 años, tampoco era tan mayor, pero estaba agotada de todos mis trabajos mentales que yo intentaba hacer. Quería que Bruno estudiara en la Universidad de Boston, y teníamos el dinero, pero el niño se quiso casar con 21 años, y yo, ¿qué? Tuve que reposar y decir, es Dios quien maneja mi vida, es Dios quien lleva las riendas, porque antes de la fundación del mundo cumplió toda mi obra, y yo tengo que vivir reposadamente. Tenemos que vivir reposadamente. No te importe, no te enfades. Verás como cualquiera no te puede tocar las narices. A mí no me toca cualquiera las narices. Me las toca quien yo quiero, ¿me explico? Cuando se acabó, se acabó. Pero la paciencia del reposo no tiene precio, ni tiene medida. No tiene medida. Aunque por un poquito de tiempo sí voy a sentir a veces un sentido de fracaso, para darme cuenta que soy más que victorioso, porque es lo que dice él, no es lo que siento yo. Entonces tengo que meterme dentro de su reposo, ¿de acuerdo? Ya no hablo más, porque me parece que hablé muchísimo. ¿Ves? Ya acabé. Entonces podemos aquí cantar, ¿no, papá? Un momento y oramos. No la conozco. Un momento, sí, tú di un momento, Señor, por favor. Por un momento, pues acompañado de los milagros. Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, porque ya nos has dado ese reposo, Señor. Solo tenemos que saber entrar, Padre. Queremos dar gracias por tu esfuerzo, por tu cruz, por tu sacrificio, por tu resurrección, por el envío del Espíritu Santo, el cual nos llevará a toda verdad, Señor. Queremos ser árboles de plantío cuya hoja no cae. Queremos tomar de tu gloria, Señor. Esas corrientes que no cesan. Queremos llevar tu gloria a donde estemos, Padre. A su tiempo, su hoja no caerá. Todo lo que hace lo prosperará. Así quiero yo estar junto a ti. Así quiero vivir en tu presencia, que tus aguas no falten.
Así quiero vivir en tu presencia, que tus aguas no falten nunca en mí, que como el árbol crezca fuerte bebiendo de ti, crezca fuerte bebiendo de ti, crezca fuerte bebiendo de ti. Sí, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Ayúdanos a entrar en el estado de reposo que tú tienes proporcionado para los que te aman. Ese estado mental proporcionado desde antes de la creación del mundo, que nos establece, nos fortalece, nos rejuvenece, Dios, en nuestro espíritu, que nos lleva más allá de nuestra forma de ver y de pensar, y nos acerca más a ti, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Abre nuestro alma, nuestro estado mental, nuestro estado espiritual, para que podamos comprender las cosas de lo que es el día postrero, de lo que es el día señalado para el cumplimiento real de lo que tú has prometido desde el Génesis, Dios. Descansando en Él, estando en Él, proporcionando todo aquel que Él quiere para cada uno. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre, gracias,